Hola amigas y amigos de Pandemia Literaria, yo soy Berenice Hernández, también conocida como Lola Pap, y en esta ocasión vengo a presentarles el diccionario Házaro del serbio Milorad Pavic, que es uno de los autores que en el siglo XX comienza a proponer una narración hipertextual, una narración no lineal, que básicamente replantea la relación que se crea entre el lector y el autor, así como los objetivos, estructura, e interpretación de la obra, y que, bueno, quizá nosotros podemos ubicar más puntualmente en la obra de Julio Cortázar, Rayuela, donde el autor propone un modelo para acceder a la obra, para leerla, y donde además a través del personaje de Morelli y de las reflexiones, de los cuestionamientos que levanta, pues empieza a pensar en cómo puede construirse una obra literaria, en cómo puede construirse también la comunicación con el lector, la relación que se crea. Y bueno, que en el caso de Cortázar, pues concreta en la obra 62 Modelo para Armar, pero que en el caso de Pavic, pues es una constante en toda su obra. De hecho, creo que es un distintivo justamente del autor, y que ustedes van a encontrar diferentes modelos para acceder a las obras, a la lectura, a la interpretación, a la relación que van a mantener en ese sentido con la obra, y que en este caso pues es concretamente sobre un pueblo que de hecho existió, el pueblo turco de los Házaros, originarios de Asia Central, que en el siglo séptimo al décimo se establecieron en la ribera del mar Caspio, y que Pavik utiliza para plantear una historia donde estos házaros son cazadores de sueños, porque bueno, también hay que decirlo, las características de las obras de Pavik generalmente hacen mucha referencia al mundo onírico, y por otra parte pues a la dualidad que existe en lo femenino y masculino. En este caso también tengo que especificar que yo estoy hablando del diccionario femenino, que es el ejemplar que yo conozco, que yo tengo en mis manos, porque también existe el masculino, y de ahí por unas líneas entiendo que es diferente a lo que yo tengo en mis manos. Bueno, pero regresando un poco a la historia de este libro, como les comentaba, pues habla de estos cazadores de sueños que en algún punto se convierten a una religión cristiana, islámica o judaica. Todo depende de las fuentes que se consulten, porque bueno, también el diccionario está dividido de estas tres maneras. Tiene un libro rojo, un libro amarillo y un libro verde, que rescata la versión que se ha podido obtener de estas religiones y de lo que ellas saben sobre los házaros. Entonces, pues en este caso, Pavik nos advierte que es una edición de lo que se pudo rescatar de la que se expidió en 1691 por Daumanus, que fue quemada en 1692 por la Inquisición, pero que se salvaron dos obras que al final también terminaron destruyéndose, pero que los rastros de las mismas pues nos permiten tener esta edición del diccionario Házaro, y que ese diccionario pues fue construido por personajes que se encontraron en 1689, que investigaban sobre la cuestión házara, que se veían en sus sueños, a través de ellos se conocían, pero que en el momento en el que se encuentran en la vida real pues mueren. Entonces no hay una respuesta, digamos, de lo que fue la historia de los házaros. Esta misma polémica se vuelve a retomar en 1982, pero nuevamente no se logra concretar la reunión de esos tres personajes que tendrían las fuentes de cada religión para poder cotejar o llegar a ciertas conclusiones. Toda esta es la temática, la trama de Diccionario Házaro, que también, como su nombre lo indica y bien lo indica, pues es una novela léxico, donde ustedes encontrarán pues a través de un recurso ya conocido del diccionario, el formato, digamos, de tener
alfabéticamente los nombres. Y en este caso, a veces saber que un nombre, un personaje o alguna referencia también está presente en los otros dos libros o quizás solamente en uno de ellos o quizá en dos, ¿no? Para especificar esto, el autor nos indica con una luna, en el caso del Islam, con una estrella de David, en el caso del judaísmo, y con una cruz, en el caso del cristianismo. También viene acompañada, bueno, por un triángulo, que en este caso indicaría que es en los 3 libros donde se encuentra la información del personaje, de la palabra, de lo que se está hablando, lo que se está rescatando. Y por otro lado, pues también viene con anexos, con 2, entonces también puede en algún momento remitirnos a esos anexos. La historia del diccionario, pues como les decía, es una edición que rescatan de 1691 y que bueno, a mí me parece interesante porque ustedes conforme tengan el libro en sus manos, pues tendrán todas estas instrucciones de cómo leerlo, de qué va, de la historia, del autor, de incluso lo que se puede hacer después como utilidad del mismo diccionario, porque sí, yo comparto la idea de que es para que esté en nuestro estante y como cualquier otro diccionario, uno tome en sus manos en el momento en el que necesite saber algo en concreto, ¿no? Y se sumerja también en investigar, en querer conocer más en función de sus propias dudas, de su propio apetito literario, en fin. También puede terminar siendo, como el autor lo recomienda, que se vaya un miércoles de primero de mes, bueno, un primer miércoles del mes a tomar un café en la plaza pública del lugar, se encuentre alguien, en este caso la versión, el ejemplar masculino, se dialogue sobre lo que ha encontrado en este libro, la versión masculina que como les decía, pues en unos párrafos es diferente, en algunas líneas, en realidad no sé si sean párrafos, pero líneas. Entonces, la idea es que este libro forme parte de tu vida, que lo consultes, que se cree ese diálogo. Yo la verdad he tenido muchas ganas de comprarme el ejemplar masculino para justamente saber cuál es esa diferencia. Pero bueno, también he decidido que eso puede esperar, que quizá me convenga más el café del miércoles primero de mes. Y bueno, pues esto es lo que yo quería compartirles. Espero que haya sido una buena reseña, una buena recomendación. Y bueno, pues gracias por la invitación, gracias por su tiempo y hasta la próxima.